Nos acompaña en el estudio el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa y coordinador de los diputados de Morena, el diputado Feliciano Castro Melendres. Diputado, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Pues ya un poco más tranquilo el Congreso del Estado, supongo. Ha vivido una vorágine legislativa en las últimas semanas. Se han estado bajo la lupa o el faro, como yo digo, de muchos ciudadanos después de lo que ahí se ha vivido. Ahí mismo se inició primero un proceso de juicio político contra Jesús Estrada Ferreiro a solicitud de diversos organismos, y posteriormente se avanzó en lo de el desafuero. Ese capítulo de desafuero ya se cerró, todavía continúa legislativo o administrativamente algún procedimiento. En relación al desafuero, con respecto a lo que nos toca hacer como Congreso, ya está cerrado. Esa parte se concluyó. Está cerrado. Lo que les puedo compartir, que como es del conocimiento público, hay 2 procesos de juicio político. Así es. Uno de ellos, existe una suspensión definitiva donde se ha impuesto una medida para efecto de no destituirlo. Sin embargo, debo decir que el propio concepto de suspensión definitiva en realidad es un asunto de temporalidad. Eso en lo que se refiere a uno de los expedientes. El otro expediente no existe ningún recurso legal. Ambos casos siguen su curso por los tiempos legales. La comisión instructora ya está cerrando, ya debe estar cerrando el caso para efecto de llevarlo al pleno y tomar decisiones. En relación a estos 2 casos, todavía la dinámica en el Congreso se mantiene. El desafuero está cerrado. Eso se cerró una vez que se acordó, incluso porque hubo toma de protesta de un sustituto. Hasta ahí llegó el tema del desafuero. ¿Y tiene algún sentido que continúe el juicio político cuando incluso ya fue destituido de su cargo? Sí tiene sentido. Sí. ¿No? ¿Por qué? Por las implicaciones legales. En eso quiero ser muy preciso. Voy a separar, ¿no?, en lo que se refiere a cómo está la dinámica de la comisión instructora, ¿no?, con respecto al juicio político, en tanto que esta sigue siendo, por mandato de ley, información bajo reserva. Okay. ¿Sí? ¿Qué dice la ley? Me voy a referir a lo que dice la ley, no al caso concreto. La ley habla de 2 consecuencias que puede haber del juicio político. La destitución, ¿no?, que digamos, sí, ya está destituido, pero aún incluso en el juicio político está esa figura. Y la otra, la inhabilitación para ocupar cargos públicos, ¿no?, por un determinado tiempo, 1 año, 2 años, lo que pudiera resultar según las circunstancias de algún funcionario implicado en un proceso de esta naturaleza. Esto es lo que dice la ley. Entonces, por esa razón, el juicio tiene que culminarse, no puede ser abandonado. Entonces, en el Congreso vamos a cumplir con esta responsabilidad que se inició, si no me recuerdo, desde abril. Así es. Entonces continúa el proceso de juicio político independientemente de que culminó el desafuero, y debido a ese desafuero hay un proceso también ante la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial. De hecho, tenemos información que esta semana hay 2 audiencias, ¿no?, jueves y viernes. Exactamente. O sea, en la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado, ahí ya nosotros ya no nos metemos. No únicamente a nosotros, en esa circunstancia, a solicitud de la Fiscalía, nos corresponde hacer la declaración de procedencia, o popularmente llamado desafuero, que es retirarle el fuero, la protección a un funcionario determinado electo por el voto, para efecto de que enfrente procesos de investigación sin ninguna protección por el puesto que ocupe. Hasta ahí llegó nuestra función en relación a ese caso, pero el proceso de investigación ya en una dinámica que tiene que ver con el Poder Judicial ya no corresponde a nosotros, pero se mantiene vivo. ¿Ustedes no participan
No. En las audiencias iniciales, ni son citados como tales, ni mucho menos, únicamente los demandantes. Exactamente. Okay. En el caso del juicio político, ahí sí. Ahí sí. Es decir, llega a las conclusiones la comisión instructora, que por los tiempos legales, repito, en este momento debe estar por cerrarse el caso. Se turna a la mesa directiva, a la Junta de Coordinación Política para programar la asamblea del Pleno, y en una asamblea secreta del Pleno, porque así lo dice la ley, no porque sea ocurrencia nuestra, se trata el caso. De nueva cuenta, aquí estamos reivindicando por mandato de ley, no por ocurrencia, dos cosas. Primero, la presunción de inocencia, y dos, el derecho de audiencia. Es la misma ruta como si fuera el desafuero. El Congreso en ese pleno se declara como jurado de acusación, porque no le toca al Congreso emitir, por decirlo así, la sentencia del resultado del juicio político, sino que el Congreso se eleva como jurado de acusación ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. ¿También en el juicio político? Sí, igual. Y es el que emite finalmente la sentencia en un plazo de 11 días. Y ahí la sentencia tendría que ver entonces con posibilidades de inhabilitaciones, básicamente. La ley, si hablamos de la ley, sí. No sé el caso concreto en qué vaya a terminar, pero la ley efectivamente contempla esa eventualidad. ¿Cuáles son los tiempos para que vaya al Pleno el seguimiento del juicio político? Emitidas las conclusiones por parte de la comisión instructora, y al recibir la mesa directiva esas conclusiones, tiene un plazo de 3 días para darlo a conocer al Pleno. Okay. Hasta ahorita no ha sucedido eso. Sucedido todavía. En ese plazo de 3 días se convoca al Pleno, sesiona los 40 diputados, convertido en jurado de acusación, se nombra una comisión de 3 diputados para que sean los que vayan a presentar la acusación ante el Poder Judicial, y tiene 11 días, 5 días para que el Congreso presente su planteamiento, para que se haga todo el proceso donde el Poder Judicial va a revisar el caso. Luego otros 5 días para la defensa, y un día, el 11º, para efecto de que emita la sentencia. Esa es la ruta que debe seguir el juicio político. Estamos platicando con Feliciano Castro Melendres, es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y coordinador de los diputados de Morena en el Congreso de Sinaloa. Diputado, hay muchas voces después del desafuero, inclusive el propio Jesús Estrada Ferreiro pues ha deslizado la posibilidad de darle algún seguimiento jurídico a su desafuero. ¿El Congreso ha recibido algún oficio, algún citatorio que indique que hay alguna intención de impugnación del desafuero por parte del exalcalde de Culiacán? Bueno, primero, para fortuna de los mexicanos, hay que subrayar que vivimos un Estado de Derecho donde los ciudadanos pueden acudir a diversos recursos para su defensa en un momento dado. Y qué bien que así sea, y cualquiera puede proceder en esa ruta. Segundo, precisar con toda claridad que las resoluciones del Congreso en relación a la declaración de procedencia o desafuero, incluso también el juicio político, no hay recurso que valga. Es decir, no puede interponerse ningún recurso legal para echar atrás una resolución de condenación. Es inapelable. ¿Es inapelable? Es inapelable. La resolución, ¿qué es lo que puede en un momento dado proceder? Cuando está corriendo el proceso, que se violente el debido proceso, es decir, los derechos que le asisten al imputado, es decir, el funcionario que está implicado en el proceso. Entonces, en ese sentido, en relación a la resolución del Congreso a propósito del desafuero, no aplica ningún recurso, no es recurrible. Y de cualquier manera no ha habido tampoco alguna notificación al Congreso del Estado. Nosotros no hemos recibido ninguna notificación.
efectivamente se han hecho anuncios ahí de que va a proceder, etcétera. Sí, también hay que decir, leía yo hace algunos días, ¿no? Voy a ser incluso muy claro porque me parece una aberración que no contribuye a darle claridad a la comunidad, que socava la opinión pública. Hace unos días yo leía un análisis de Ernesto Hernández Norzagaray. Es una absoluta mentira, ¿sí? Hablando de que no debió el Congreso proceder al desafuero porque en tanto que un presidente fue electo por el voto ciudadano, tendrá que ser el voto ciudadano el que lo destituya. No, y no es que sean ignorantes de la ley, es una narrativa interesada que distorsiona la verdad legal, que distorsiona y golpea la opinión pública por cálculos e intereses políticos. Todos sabemos, ¿no?, que hay dos rutas, ¿sí?, bajo una premisa, lo que establece la Constitución. ¿Que acaso no somos un país de leyes? ¿Que acaso no reivindicamos la cultura de la legalidad? Entonces, en este sentido, la Constitución de la República y la Constitución local establecen como medios de control en el ejercicio del poder y el gobierno el juicio político, ¿sí? Y por otro lado, el desafuero. En este país, gracias a la iniciativa política del presidente Andrés Manuel López Obrador, se hacen reformas a la Constitución General de la República, se hace una ley reglamentaria a nivel federal para la revocación del mandato popular y darle curso, darle cauce a la democracia participativa. El 10 de abril pasado se hizo una consulta en ese sentido. Por supuesto... Sí, pero no está aplicada en Sinaloa todavía. Por supuesto que esto es válido por esa ruta, pero la revocación del mandato popular no niega las figuras de declaración de procedencia y juicio político, porque estos son medios de control consagrados por la Constitución. En Sinaloa ya hicimos recientemente una reforma para que aplique la revocación del mandato del gobernador del estado, misma que se aplicará al tercer año de su ejercicio. Está pendiente, y hay que subrayarlo, eventualmente las reformas para que revocación de mandato pueda darse en alcaldes y en diputados locales. Este es un tema de mucha controversia. Senadores, porque duran 6 años, pero ya no les tocaría a ustedes, le toca al Congreso Federal. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo y reivindicamos la necesidad de la democracia participativa. Esto es resultado normal de la ciudadanización de la política. Pero aquí, Luis Alberto, ¿no?, la revocación del mandato es el mecanismo de control de la sociedad, del elector. Pero en la Constitución, cuando hay violaciones a la misma y a las leyes de que ésta derivan, la legalidad consagra mecanismo de control, y fue lo que se hizo. Por lo tanto, no es ilegal lo que hicimos, es un acto constitucional. Entonces, por eso yo digo, afirmar que es lo contrario, afirmar que eso no existe, o bien señalamientos de que no hay legitimidad. Por supuesto que la Constitución legitima un acto, y eso lo hicimos. Entonces es una mentira, es una falsedad que busca confundir a la opinión pública. También se han hecho algunas interpretaciones en el sentido de que el Tribunal Judicial o electoral del Poder Judicial de la Federación pudiera, por decirlo coloquialmente, tumbar lo que se autorizó por parte de la mayoría de los diputados. Desafuero, por decirlo también coloquialmente. Como te decía hace un momento, el acto del desafuero no es recurrible. Es decir, no hay recurso legal para que lo echen abajo, ¿sí? No hay amparo que valga, porque la Constitución así lo establece.
La propia Constitución dice que no es recurrible ni el juicio político ni el desafuero como actos de Estado, soportados en la Constitución. Entonces, en ese sentido, si te fijas cuántos días llevamos ya del desafuero, no se ha presentado ningún recurso. Lo que sí es recurrible es el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Cuidar dos cosas, por decirlo de alguna forma. Uno, partir invariablemente de que todo funcionario implicado en procesos de esta naturaleza no es culpable. O como se dice popularmente, todo mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Por eso las sesiones secretas que les llaman. Sí, incluso ahí. Porque ahí se dio a conocer la información del caso, ¿no? Justamente las carpetas, famosas. Incluso hay una responsabilidad. Si un diputado da a conocer el contenido de esas asambleas secretas, puede ser sometido a procesos administrativos, penales o políticos. Incluso aplica un juicio político para un diputado que violente esa información bajo reserva. Dice la Constitución local, ¿no? Porque el caso sigue vigente, ¿no? Los tribunales, justamente. Sí. Dice la Constitución, artículo 43, ahí donde se consagra la figura de juicio político y desafuero, como también la ley de responsabilidad de los funcionarios públicos. Ahí dicen que toda la información, en tanto que es un proceso de investigación, debe ser bajo reserva. Y como al Congreso le corresponde darle cauce a ambas figuras, en la ley orgánica se establece la figura de sesión secreta para tratar esos asuntos. Y no es que se vulnere el derecho a la información, no. Se garantiza el debido proceso, la presunción de inocencia, por lo tanto, no se da a conocer, ¿no? Es más, si se violenta el debido proceso, es un acto de complicidad que puede propiciar que un individuo, habiendo cometido delito, se vea liberado por haber violado el debido proceso. Entendiendo los términos técnicos, legales, jurídicos, etcétera, etcétera, lo que la sociedad, diputado, también observó en medio de todo esto es que había una confrontación política, ¿no? También, aunque fuesen del mismo partido, hacia el Ejecutivo, hacia el Legislativo, de parte de Jesús Estrada Ferreiro, y eso todavía encendió más la ecuación, ¿no? Entendiendo también que había una denuncia de viudas, que había una denuncia por temas administrativos y demás, que como usted dice, pues están ahí en esas carpetas en la Fiscalía, y que hubo una solicitud en la Fiscalía hacia el Legislativo, hablando pues del proceso. Pero en medio de todo, la sociedad pues también observó que había una disputa política, digámoslo de esa manera, y ofensas en el camino, inclusive contra ustedes. Aquí se dijeron algunas en esa misma silla, por cierto, adjetivos y demás. Lo bueno es que esta silla se puede ocupar en diversas opiniones. Mira, yo quiero compartirles reiteradamente que el debido proceso se cumplió. El proceso corre a partir de lo que establece la Constitución y las leyes en la materia, sin duda alguna. Por eso tengo la absoluta convicción de que ningún recurso aplica si hablamos del debido proceso. Se cumplió bien. Ciertamente, todo esto, pues estamos hablando de política. Claro. Y estamos hablando de disputas, de diferencias, etcétera. Pero la sociedad, y yo me atengo incluso a las entrevistas que en este mismo espacio tuviste a bien hacerme a mí, ¿no? Nunca yo hice una declaración que tuviera que ver con dimes y diretes, con acusaciones fuera de la realidad, con adjetivos, ¿sí? A pesar de que efectivamente en contra mía se dijeron muchas cosas, yo siempre dije dos detalles: me deslindo de esas acusaciones, y segundo, no vamos a caer al mundo de miserias humanas y políticas. Se trata de transformar la política, se trata de que los contenidos de esta correspondan no a conflictos en función de calificativos, sino de razonamientos, de argumentos,
decirle a usted que nos escucha que de nuestra parte no caímos en eso. De nuestra parte fueron razones, y las razones que nos llevaron a esto fue efectivamente cumplir un mandato constitucional. Por lo demás, yo le digo a la gente, es nuestro compromiso que nosotros no vamos a ser tapadera de nadie que viole la ley, que viole los derechos humanos, que ejerza de manera autoritaria el poder, que genere situaciones de corrupción y tranza, aún sea del mismo partido, aún sea del mismo color. Esa es nuestra responsabilidad de cara al ciudadano, porque es el deber que nos establece la Constitución, y cuando tomamos protesta dijimos que íbamos a cumplir la Constitución, y eso es lo que estamos haciendo. Sobre esa base, entonces, ¿pudiera haber más casos de este tipo en otros municipios, diputado? También incluso lo subrayo, nosotros no estamos en la lógica de andar tumbando caña con el machete desenvainado a ver quién tumbamos. No, no es una lógica de persecución. Si hay situaciones y si hay denuncias de ciudadanos y solicitudes, vamos a revisarla. Es el caso concreto. Hay una solicitud de juicio político, ¿no?, de Cozalá. En estos días ya la Comisión de Puntos Constitucionales va a emitir un dictamen que va a ser elevado al Pleno para decir si procede o no el caso de Cozalá. No se trata de que si alguien dice, bueno, vamos contra fulano, simplemente porque gritó. No, tiene que haber causales muy concretas consagradas en la Constitución Local del Estado de Sinaloa. Entonces no vamos a andar, pues, reitero, persiguiendo alcaldes o no. Decirles en todo caso que a nosotros nos interesa que en Sinaloa haya estabilidad. Finalmente los gobiernos deben de servirle a la gente. En el caso de Culiacán, ¿quién no se quejaba en Culiacán por un conjunto de actos desde los periodistas, ¿no? Aquí mismo en esta mesa yo vi algunas cosas no afortunadas. El trato hacia determinados sectores, no solo de las viudas, de policías, no solo en sectores en las colonias, sino hasta empresarios, de todo había. Entonces hubo quienes nos solicitaron y nosotros revisamos, y a partir de la investigación, en el caso concreto lo que hizo la Fiscalía, se procedió al desafuero. Pues quedamos pendientes, diputado. Nos quedan por ahí en agenda varios temas de los que se están viviendo en el Congreso de Sinaloa, pero pues era el número uno en la agenda inmediata. Por cierto, nosotros aspiramos a cerrar esta página para seguir trabajando en otros temas igual de importantes. Tenemos en puerta una serie de iniciativas que las queremos sacar en este próximo mes de julio. Pues muy atentos. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa y coordinador de los diputados de Morena, Feliciano Castro Melendres. Nosotros vamos a una pausa, ya regresamos.